Bienvenidos a Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Les saludamos a todos, Ángel García, Patrick Mesa y su servidor Luis Viloria, este miércoles 5 de octubre del año 2022. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Luis, muchas gracias por el saludo. Aquí estamos pasando lo que es el frío con un buen miércoles, gracias por todo ello. Tenemos muchos temas de qué conversar justamente hoy día junto contigo, con Ángel, sobre algo que ha pasado recientemente estos últimos días, que ha salido una muy buena novedad. ¿Me podrías comentar, por favor, Luis? Bueno, sí, es que también hay que felicitar acá a nuestro amigo Ángel García, que estuvo involucrado en el desarrollo de un estudio bastante interesante sobre enfermedades físicas y mentales en los Estados Unidos. De verdad, un estudio bastante completo, con data del año 2019, sí, un año súper atípico, por decirlo menos. Acá tenemos a Ángel para que nos cuente, para que nos dé una abreboca de un estudio que te confieso estuve como una hora, casi 2 horas revisando, leyendo, tiene bastante data interesante y bien específica, aborda temas muy importantes. Así que Ángel, si nos estás escuchando, por favor, deleítanos. Sí, claro. Bueno, es un estudio un poquito denso, sí, tienes razón en el tiempo de lectura. Es un poquito denso, ¿no? Sobre todo cuando no se manejan tan seguido estos temas, ¿no? Medicina y psicología o psiquiatría, ¿no? Básicamente. El artículo en sí ha sido publicado en Frontiers. Ya los que conocen, los conocedores o quienes están más metidos en el mundo de la ciencia, conocerán esta revista, ¿no? Este portal. Ha sido publicado el 20 de septiembre. Y bueno, para resumir un poco, el tema es sobre las comorbilidades latentes y básicamente problemas cognitivos, ¿no? O dificultades cognitivas percibidas en los pacientes adultos, ¿no? O en las personas adultas. Básicamente, como lo comentábamos también en anteriores episodios, hemos trabajado con una metodología network, metodología de redes, para analizar la implicancia, ¿no? del aspecto psicológico, en este caso depresión, con todas las demás comorbilidades o multimorbilidades de las diferentes enfermedades crónicas. Ángel, hay un punto bastante interesante y es el de hasta dónde o a partir de dónde nuestra psiquis, nuestra mente, puede incidir sobre nuestro cuerpo material. Eso me hizo recordar al dualismo ontológico de Platón, en donde se afirma que nuestra realidad está dividida en dos ámbitos distintos. El primero vendría siendo el de las cosas espaciotemporales mutables y abocadas a la muerte, al que se le da el nombre de mundo sensible. Y el otro, el conjunto de entidades no espaciales ni temporales, inmutables y, entre comillas, eternas, al que se le da el nombre de mundo inteligible o mundo de las ideas. En resumen, mente y materia es lo que tratamos acá. Entonces, Ángel, ¿cuál es, en tus propias palabras, la relación que tiene una cosa con la otra? Bueno, la relación es bastante amplia y más compleja de lo que pareciese, porque, bueno, una cosa es especularlo, decirlo o tratarlo desde la praxis filosófica, ¿no? Que hasta ese punto podemos teorizarlo, tenerlo de manera no tan clara físicamente hablando, ¿no? Pero actualmente, a partir, si mal no recuerdo, del 2013, 2014, por ahí, surgió una nueva rama, ¿no? Y muy interesante, que he venido viendo también hace unos cuantos meses, una nueva rama llamada psiquiatría evolutiva, ¿no? Es psiquiatría evolutiva y no hay que confundirla con la psicología evolutiva, que es diferente, ¿no? Básicamente lo que postula
esta nueva perspectiva de las enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas. Para tenerlo más claro, es netamente psiquiátricas, ¿no? Pero también se mete en el ámbito físico. Eh, Postula, ¿no?, de que muchas enfermedades o padecimientos o condiciones psicológicas, en algunos casos crónicas, en otros casos no tan crónicas, tienen un origen genético. Bueno, este origen genético lo han venido explorando y lo han venido viendo. Por ejemplo, Durisco en el 2016 exploró, ¿no?, el tema de la esquizofrenia con la paradoja de la esquizofrenia, ¿no?, que se planteó en ese momento. Que el 81% de casos de esquizofrenia provienen del origen genético, ¿no? Al igual que otros padecimientos, ¿no? Bueno, otras condiciones, ¿no? Si es que no lo queremos llamar como padecimientos, ¿no? El 85%, por ejemplo, de personas con bipolaridad también venían desde una procedencia genética. Al igual que el 37% de personas con depresión, que es lo que tratamos ahora, depresión unipolar, también venían desde un origen genético, ¿no? Y si bien aquí hemos hecho la extrapolación, o bueno, la yuxtaposición contraria de la psique hacia lo físico, esta perspectiva plantea el otro lado de la moneda, ¿no? Lo físico en la psique, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que es algo bidireccional y no es algo unipolar o unidireccional. Nuestra mente, nuestra capacidad de sentir, pensar, procesar y exponer las cosas va a afectar hacia nuestras diferentes condiciones físicas, como en este caso enfermedades crónicas, ¿no? Y de manera contraria, igual. Nuestra base genética, nuestra predisposición genética va a afectar o va a tener que ver con lo que nosotros padecemos o nuestras condiciones de vida psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Es algo muy interesante lo que postulas. Tal vez Patrick podría ampliarlo un poco más, ¿no? ¿Qué opinas, Patrick? Justo lo que me estabas mencionando, Ángel, me hace recordar bastante que hasta qué punto, y eso es lo que dijiste en la vida diaria a nivel de praxis, es muy común que los problemas psicológicos, trastornos, llamémoslo de alguna manera, se corresponden inclusive con afecciones físicas, ¿no? ¿Qué tanto uno puede pensar que son dos caras de la misma moneda? Personalmente, yo comparto esta idea de que a veces se diferencia mucho, ¿no? Problemas, entre comillas, mentales, psicológicos, y por el otro, problemas físicos, cuando al fin y al cabo uno se relaciona con lo otro. Hay una correspondencia, como si es que estuvieran compartiendo muchas cosas en común. Lo cual, en este estudio que justamente han realizado ustedes, hace unas semanas que se ha publicado, pues lo confirma de una forma mucho más exacta, ¿no? Utilizando justamente la tecnología de redes, que me parece muy sorprendente lo que se está realizando, y no solamente relaciones básicas de dos variables, sino de muchísimos más, inclusive saber la fuerza que tiene cada nodo, lo cual es muy sorprendente en lo que está llegando a la tecnología en el día a día. Pero personalmente siento que se tiene que confirmar el hecho de que los problemas psicológicos se corresponden y tienen bastante relación con los problemas físicos, como ya se está viniendo a hacer. ¿Me dices algo, Luis, respecto a lo que estamos hablando? Tal vez te surjan dudas o algún comentario respecto a lo que estamos mencionando Ángel y yo. Bueno, en parte del estudio que leí, fíjate, venía comentando con Ángel acerca el umbral de la vejez en la vida, en parte, por supuesto, que el estudio no solo abarca a los grupos etarios ya más longevos. Cuando se van viendo disminuidos en comparación, por supuesto, a sí mismos, las personas tienden a caer en depresiones a veces bastante severas. Aquellas afecciones que padecen algunas de las personas que se ven reflejadas en el estudio pueden llevar a depresión, incluso hay personas en estado de demencia. Por supuesto, en algunos casos, Ángel, corrígeme si me equivoco, pero se habla de demencia senil debido, por supuesto, a la edad de las muestras del estudio. ¿Qué tipo de demencia hablamos en el estudio? Estamos hablando de deterioro cognitivo.
en general, ¿no? Justamente por eso en el mismo título lo menciona, ¿no? Estamos hablando de Perceived Cognitive Impairment, ¿no? Discapacidad cognitiva percibida, ¿no? Básicamente ahí incluye todo lo que es la demencia, Alzheimer, ¿no? Entre otros, que son parte de este deterioro cognitivo. Y claro, justamente como la población en sí o la muestra que nosotros hemos al final segmentado, ¿no? O tratado, son personas de 45 años hacia arriba, ¿no? A más, que hayan marcado que sí tenían alguna especie de deterioro cognitivo, ¿no? No lo hemos separado no lo hemos separado ni estratificado por inicio o Alzheimer leve o demencia leve, no. Todos los que dijeron que sí tenían, así hayan iniciado hasta hayan terminado o ya estén en la última etapa, a todos ellos se han considerado, ¿no? Ok, también logré ver que es una muestra de 15.000 participantes, ¿correcto? Así es. 15.621 Oh, participantes. ok, muy bien. Bueno, eh, por supuesto, hablamos de los Estados Unidos. Es una muestra un poco modesta en comparación, por supuesto, tomando en cuenta la densidad demográfica para este año, alrededor de 330 millones de habitantes. Creo que el resultado del estudio pues, puede reflejar un resultado importante, eh, incluso tomando en cuenta la muestra, ¿no? De estos 15.000 participantes, en donde tenemos razas, tenemos participantes de raza blanca, tenemos afroamericanos, tenemos hispanos y bueno, entre otras etnias, ¿correcto? Sí, bueno, en la encuesta lo han tratado así, ¿no? Como razas, ¿no? Pero sí sabemos que son etnias, ¿no? Sí, bueno, Bueno, etnias. en cuanto a la muestra, el muestreo y todo lo demás, sí, puede parecer que es un poco modesto, ¿no? Un poco pequeña la muestra, pero tengamos en cuenta de que es una encuesta nacional 2019 en 49 estados de personas con padecimientos crónicos, ¿no? Y todas las personas con padecimientos crónicos, por lo menos mapeados por el Centro Nacional de Ciencias Estadísticas o de Estadísticas en Ciencias, en Salud, digo, de Estados Unidos, han mapeado 170.000 participantes, ¿no? De estos, nosotros solamente hemos extraído los que han puesto que sí tienen algún tipo de deterioro cognitivo como Alzheimer o demencia, ¿no? O otras más, básicamente. Entonces, se podría considerar, entre comillas, no bien entrecomillado, que es una muestra representativa de las personas con deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, son 15.000, tampoco es muy poco, ¿no? No, para nada. También hay factores que llaman la atención, pero que, como hablábamos hace rato, antes de comenzar el podcast, pueden incidir en el estado de la persona. Factores bien como la edad, la condición socioeconómica y hablando en el tema de los estados depresivos, el clima tiende a incidir sobre esos estados depresivos. En estos días lo escuchaba un programa, acá a título personal, bueno, la ciudad donde yo resido, acá en Mérida, Venezuela, es o se le ha llamado la capital del suicidio en Venezuela, por supuesto. Entre otros factores, se escucha hablar que es debido al clima y a la geografía. Este es un estado montañoso. Puede, pueden esos factores, muchachos, incidir también en este estudio. El clima, el factor geográfico, por supuesto, además de la condición socioeconómica, la edad. Eso es algo muy interesante que postulas. Y mira, justamente recuerdo mucho en el DSM-4, no, 5, la primera edición del DSM-5. Al final decía, ¿no? Próximos trastornos, creo, algo así, no recuerdo bien, o próximos diagnósticos a incluir. Y había uno bien gracioso, ¿no? Que dije, ¿qué será esta cosa, no?
Era justamente lo que mencionas, ¿no? Depresión por cambio climático, algo así se llamaba, no recuerdo bien. Correcto. Y existe. Lo interesante es que existe. Entonces, no he investigado mucho al respecto, por lo menos, no tanto, pero el acercamiento que tengo es que sí, ¿no? Básicamente, cuando hay un clima más soleado, a la gran mayor parte de personas les agrada, ¿no? Es decir, se sienten más saludables, se sienten alegres, tienen energías de hacer cosas, por lo contrario de lo que es los climas fríos, ¿no? A las personas les quitan las ganas de hacer cosas, se recluyen más en sus casas, se aíslan un poco más. Entonces, si lo vemos de manera bien objetiva, por no decir fría, si uno está moviéndose, tiene energías, tiene ganas de hacer más cosas y está más alegre o más contento, sonríe más, está feliz. Y si uno está recluido, está aislándose, está queriendo taparse, está queriendo estar solo en casa o no tiene deseos de recibir a nadie por el clima, ¿no? En este caso, estamos hablando de depresión. Entonces, de cierta manera, yo por lo menos creo que sí influye el cambio climático o el clima en nuestro estado de ánimo. No sé qué opine Patrick. Tal como me dices, Ángel, pues sí, en realidad debemos considerar el contexto en el que las personas se encuentran, ya sea estos factores climáticos, inclusive el nivel socioeconómico, como se está especificando en tu investigación. eh, el momento en el que la persona se encuentra determina varios, hasta cierto punto, la gravedad, la incidencia, el nivel de determinadas afecciones, o en este caso trastornos, ¿no? Como puede ser la depresión. Y también, como tú lo mencionas, la demencia senil, el deterioro cognitivo, me parece muy interesante cómo se está planteando, porque hasta cierto punto hace una diferencia entre cómo se presenta el deterioro cognitivo. Lo hacen como una disminución en lo que es los procesos atencionales, en que no se retiene mucha información. También hablan sobre el uso de ese conocimiento, no se retiene bastante y por ende tampoco se puede utilizar. Sin embargo, me pongo a pensar bastante en el momento en el que se utiliza, qué tipo de información se está recopilando o qué tipo de conocimiento quieren adquirir y el tiempo en el que quieren utilizarlo, ¿no? Creo, como ya se ha estado mencionando y en el DSM se recopila bastante, son varios factores, digamos, culturales o contextuales, yo lo llamaría, me gusta decir este término, contextual, que se consideran, ¿no? Y muchas veces, no sé si es que sucede, me podrías comentar esto tú, Ángel, si el tema contextual, el clima, por ejemplo, inclusive, por así decirlo, se contempla en varios estudios, o tal vez esto, ¿qué está pasando para que tal vez esto no se contemple? ¿O cómo se podría hacer para que nuevas futuras investigaciones sí lo tomen en cuenta? Claro, bueno, es que tampoco es que se recopile tan a detalle los datos generales, ¿no? El tema contextual o demográfico o sociodemográfico, como se suele denominar dentro de las investigaciones como tal, es uno de los pasos, si no muy importantes, los más importantes en sí, porque de ahí va a depender nuestra estratificación del análisis de los datos, ¿no? Ya como analista de datos o como parte del análisis de datos de toda esta investigación, no teníamos una gran variedad de estratificación sociodemográfica, ¿no? Había una que otra, pero no todos cumplían con todos los parámetros, entonces había que limpiar ciertas cosas de la data, ¿no? Eso suele suceder mucho con el tema de las datas nacionales. Entonces, sí, lo que recopilamos o lo que mantuvimos en sí fue el dato de economía, nivel económico o ingreso económico, básicamente. Consideramos también la edad, mayores de 45 años, nivel de educación, desde menos de high school, menos de secundaria, hasta mayor de bachiller, ¿no? O licenciatura aquí en Perú, ¿no? Ingresos, como les mencioné, ¿no? Menor a $15,000 hasta mayor de $50,000. Y bueno, como ya lo mencionó Luis, las etnias, ¿no? O razas, como se mencionaron.
Son pocas variables sociodemográficas, pero son importantes para poder ver también la incidencia de estas, ¿no? Si bien en este estudio como tal no se hizo una comparación o una segregación por cada una de estas variables sociodemográficas, es muy probable que cada una de ellas esté influyendo de manera diferente para el funcionamiento de esta network, ¿no? De esta multicomorbilidad o multimorbilidad que hemos obtenido al final. Sí, Ángel, algo interesante, una de estas variables, digamos, la variable socioeconómica, ahí en la tabla nos reflejan a modo cuantitativo eh, la incidencia de las condiciones, por ejemplo, hablando de la depresión, en cierto tipo de población que está en el umbral de la pobreza, considerando que hablamos de la economía promedio estadounidense, ¿no? De aquellos que rondan los $15,000 al año, más o menos, o incluso un poco menos. Eh, ¿Crees que esta condición socioeconómica incida en la afección o en la condición depresiva de las muestras que analizaste? Bueno, teniendo en cuenta que son personas de 45 años a más, Correcto. por supuesto que sí, ¿no? 45 años estamos hablando de una adultez mm, madura, pero no tanto, ¿no? Medianamente madura. Entonces, un adulto de 45 años en Estados Unidos que ingrese menos de $15,000, creo yo que es muy poco, creo yo, al año, ¿no? $15,000 al año es muy, muy poco. Claro. Y bueno, aún Sí, más hablando de personas ancianas, ¿no? Que tienen mayores afecciones físicas, psicológicas, psiquiátricas. Bueno, es todo un detalle, ¿no? Claro que tiene una influencia el tema del ingreso, ¿no? Sin embargo, la muestra más pequeña justamente estuvo ahí, ¿no? Son solamente 3,234 personas que están dentro de ingresos menores a 15,000, ¿no? La mayor cantidad está en un estatus medio, ¿no? De entre 15,000 y 50,000, básicamente, ¿no? Son 7,873 personas, son el 50% de toda esta muestra, ¿no? Y aún así, estando entre este rango, ¿no? 15,000 a 50,000, todavía es un poco, por lo menos un poco bajo, medio bajo, ¿no? Hasta la mitad. Y bueno, la otra parte de la muestra es mayor a $50,000 al año, ¿no? sí, también reflejabas en las tablas del estudio em, a qué grupo pertenece cada muestra. O sea, hablamos de etnias, de distintas etnias, o hablamos de hombres, o hablamos de mujeres. Em, ¿Cuáles son los resultados más llamativos que nos puedes compartir con respecto a esas tablas? Por ejemplo, somos los hombres más propensos a la depresión, o los hombres que ingresen menos que los demás, o las mujeres que ingresen menos que los demás. Eh, ¿Cómo evaluamos eso? Bueno, eso no está dentro del artículo como tal, ¿no? Pero es algo muy interesante, ¿no? A pesar que el sexo femenino, el cerebro femenino, es más emocional, su depresión no es tan abrasiva. En cambio, el sexo masculino, la simple condición, ¿no? Como ahora está muy de moda decir, ¿no? Está muy en tendencia decir, ¿no? Simplemente por ser hombres, nuestra depresión es muchísimo más abrasiva. Solo por el hecho de ser hombre me entristece ser hombre. Sí, Bueno, imagínate, menos ¿no? mal, claro, ¿Cómo menos, andaríamos? sí. Bueno, menos mal, muchachos, pues fíjense, em, pues hoy puedo ser hombre, mañana no. Me curo de la depresión. Tan fácil como eso. Sí, sí. Pero realmente sí. em, y acá un paréntesis, Ángel o Patrick, ¿por qué el hombre es más propenso a la depresión y su depresión suele ser tan fuerte?
Bueno, no es que sea propenso, ¿no? En sí, como es menos emocional, más bien tiende a ser menos depresivo en ese aspecto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Una vez más. Es simplemente la genética cerebral, ¿no? Claro, siempre hay sus ¿Ok? excepciones, eso sí, tengámoslo en cuenta siempre, ¿no? Pero sí, es más abrasiva. Y creo que justamente por ese factor también, ¿no? Como es menos emocional, el cerebro no está tan acostumbrado a manejar temas emocionales. Entonces, cuando se deprime, pero entra hasta el fondo, ¿no? O sea, se deprime hasta lo último. Pero los privilegios masculinos hacen gala. Hace, no sé, ya unos cuantos años, leí unas cuantas investigaciones sobre el tema del suicidio de la ancianidad después de la pérdida de la pareja en hombres. Y bueno, si bien no hay un suicidio como tal, sí hay una forma genética que todavía no han descubierto tan profundamente, pero sí hay una forma genética de que el cuerpo se comienza a autodestruir por la depresión en los ancianos cuando pierden a sus parejas, ¿no? Heterosexuales. No sé cómo será el tema homosexual. Heteros. Sí, no he visto Ok, todavía el tema homosexual ni transexual, heterosexual, ¿no? Entonces, ok. cuando un hombre anciano sufre la pérdida de su pareja, de su esposa o su novia, qué sé yo, en la ancianidad, creo yo que sería esposa, ¿no? Entonces, va a entrar en un estado de depresión autodestructivo, ¿no? Y sus propias células van a comenzar a autodestruir y va a morir, Wow. consecuentemente, en 1, 2, 3, 4, 5 años como máximo. Eso es muy interesante porque no hace mucho un amigo doctor en medicina me comentaba que por lo menos esto que tú acabas de decir, cuando una pareja ya ha compartido su vida junta y uno de los dos ya fallece, el otro, al poco tiempo, me comentaba, tiende a fallecer también. No me especificó, por supuesto, si se trata de suicidio ni nada, solo me comentó que al poco tiempo fallecía su pareja. Sí. Y eso justamente la mayor prevalencia está en hombres, ¿no? No en mujeres, sino en hombres. En mujeres más bien la prevalencia es de que sí puede seguir viviendo con normalidad. La prevalencia, lo que no quiere decir que también hayan casos en que también suceda lo mismo. La Claro. prevalencia es así, ¿no? El cuerpo masculino, el físico masculino del hombre heterosexual va a comenzar a autodestruirse. Y el género femenino, el cuerpo femenino, va más bien comenzar a revitalizarse más. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero sucede así. A o sea, ok, bueno, yo entiendo que de pronto no debe autodestruirse, pero, ok, bueno, se muere mi pareja, ok, me voy a revitalizar. Wow, qué duro. Sí, es algo muy Bueno, interesante por lo que pensar, ¿no? sí, bueno, esto es un, un, eh, una dosis, una buena dosis de realidad. Todos los amigos, amigas, amigues que nos están escuchando. Pero para no desviarnos tanto en el tema depresivo, porque recordemos también que en el estudio que participó acá nuestro amigo Ángel, se comentan otras afecciones. Nos pueden hablar de algunas de ellas. Básicamente, otras de las condiciones que se han hablado aquí en el estudio son la artritis, el asma, enfermedades respiratorias, aparte del asma, depresión, como ya lo habíamos mencionado, obesidad, diabetes, presión alta o presión arterial alta, alto colesterol, ataque al corazón, problemas coronarios, ataques o problemas cerebrovasculares, stroke, y problemas renales, kidney disease, ¿no? Básicamente. Eso es todo lo que se ha hablado aquí. Ok, ¿hay alguna incidencia o hay algún link o algo que enlaza alguna de estas condiciones físicas con una condición mental específica? Claro, claro. Justamente en los resultados, ¿no? Habíamos hallado, o hallamos, básicamente, tres patrones, ¿no? Esto lo hicimos a través de un grupo de clustering, una agrupación tipo clustering con un algoritmo, Louvain, ¿no? Bueno, estos son temas un poquito más complicados, pero es un algoritmo de clustering. Clustering es básicamente agrupación. Agrupación a través de inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Básicamente
se entrenó para que pudiese ubicar ciertos grupos a través de diversas iteraciones, 5.000 iteraciones para ser precisos, eh, y pudiese ubicar dentro de 5.000 muestras. A ver, para no enredarme tanto, vamos a explicarlo de esta manera, ¿ya? La técnica aplicada fue clustering, como les mencioné, agrupación a través de machine learning, bootstrapping, que es la iteración de la data, es decir, si bien la data tenía 15.000 muestras, el bootstrapping lo que hace es iterar la data, multiplicarla, en este caso por 5.000. Es decir, si multiplicamos 5.000 por 15.000, tenemos el resultado de la data final, ¿no? Entre comillas, entre comillas. Entonces, al hacer estas iteraciones es como si lanzáramos canicas en la mesa o en el piso. Nunca vamos a saber ni vamos a predecir dónde van a caer cada una de las canicas, pero se van a agrupar de maneras diferentes cada vez que las lancemos. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Correcto. Ok, bien. Entonces, lo que hace el Machine Learning es, lanza estas canicas una y otra vez, específicamente aquí en este estudio que hicimos 5.000 iteraciones, es decir, 5.000 veces hemos lanzado las canicas, y las 5.000 veces se han agrupado de maneras diferentes o similares. Entonces, lo que hace la inteligencia, el Machine Learning, la inteligencia artificial, el algoritmo de clustering es analizar estas 5.000 agrupaciones y ubicar la agrupación final o la más acertada de todas. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Claro. Hay un análisis y llega a un resultado, o sea, genera un resultado en base a estos 5.000 intentos, a estas 5.000 veces que tiraron las canicas y se genera ahí ya el resultado, la conclusión. Así es. Es como si, por ejemplo, ¿no? Estuviésemos simulando en una realidad alterna, ergo multiverso, en una realidad alterna, 5.000 muestras de estos 15.000 pacientes, ¿no? Es decir, 15.000 por 5.000, ¿no? Con respuestas diferentes cada vez. Entonces, es como si en vez de probar solamente en 15.000 personas, hubiésemos probado en el millón de personas que ha salido ahí, ¿no? Después de estas 5.000 Claro, iteraciones. Ujú. Eso es lo que le da la precisión, la estabilidad al análisis que hemos hecho, ¿no? Es por eso que es más robusto, ¿no? Ok. Entonces, en estos 5.000 intentos, 5.000 iteraciones, el clustering que salió, el clustering más ajustado, la agrupación más ajustada, que aquí, bueno, le denominamos patrones, básicamente, fueron 3 tipos de patrones. El primer patrón corresponde a artritis, asma, enfermedades respiratorias y depresión. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué este justamente es el primero? ¿No? ¿Qué sucede? Básicamente se sabe, ¿no? Se sabe ya de antecedentes, estudios anteriores, ¿no? Que las condiciones pulmonares, como el asma y otras X, ¿no? Son comunes en pacientes con artritis, ¿no? Y que la artritis a la vez afecta a todos los componentes del pulmón. Entre 13 al 20% de los pacientes con artritis reumatoide también puede presentar síntomas depresivos. ¿Por qué? No, ahí vienen bastante, ahí se generan muchas preguntas, ¿no? sí, a este punto quería llegar. ¿Por qué? ¿Mm? Y ahí estamos, ¿no? La artritis, al ser una condición crónica inflamatoria, ¿no? Es decir, se te inflaman muchas partes del cuerpo, muchas articulaciones, puede incrementar la expresión de citoquinas, citóquinos proinflamatorios, como necrosis o tumores necróticos del factor alfa, ¿no? No me voy a meter tanto en términos especializados, ¿no? Y también puede afectar patofisiológicamente a las funciones de neurotransmisores que son relevantes en la depresión. Entonces, si yo tengo artritis, estas inflamaciones van a inflamar, valga la redundancia, mi segregación de neurotransmisores, es decir, ciertas partes neuronales, ¿no? Entonces se va a ver afectada la segregación de serotonina, se va a ver afectada la segregación de oxitocina, ¿no? Que tienen que ver con la depresión. Y al verse afectadas, yo voy a sentir estos cambios emocionales.
Más aún, la artritis no es una enfermedad para nada insensible. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que no se siente. Es una enfermedad que se siente y duele muchísimo y fatiga, ¿no? Entonces, ya, imagínate estar todo el día con un dolor y una fatiga constantes, ¿no? Comunes, ya que todos los días lo estás pasando, ¿no? Entonces, Claro. va a generarte depresión, ¿no? Va a decirte, no quiero sufrir, no quiero que me duela, ¿no? Van a generar pensamientos rumiantes, ¿no? Pensamientos invasores. Y eso te va a generar depresión, aparte de ansiedad. Ok, este es el grupo uno, ¿correcto? Sí. Ok, ¿cuál es el segundo? El segundo patrón es obesidad, diabetes, presión sanguínea o presión arterial alta y colesterol alto. Y esto, bueno, no es algo nuevo tampoco, pero es algo que se ha hallado a través de iteraciones, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? La novedad es que se ha hallado y se ha podido obtener sin ningún control de mano humana, como tal. Sin ningún control. Nosotros no hemos controlado nada, le hemos dejado que la inteligencia artificial haga todo su trabajo solito. Entonces, Ok, es algo que se va a generar en una realidad real o en una realidad simulada, ¿no? Entonces, a esto se le llama, a este patrón justamente propio, que ya mencioné, ¿no? Obesidad, diabetes, presión alta y colesterol alto, se le llama el síndrome metabólico. ok, ¿cómo incide el síndrome metabólico en la psiquis? A ver, ¿O qué relación? ¿Qué mm, relación, qué relación se establece ahí? enlacemos ahí el tema, ¿no? Una persona con obesidad, ¿no? A pesar de que está muy en tendencia esto del ama tu cuerpo, la obesidad genera un malestar en las personas. Porque lo quieras o no, si una persona está obesa, yo estoy obeso, o tú, o quien sea, te va a generar dolor, te van a doler las rodillas, te van a doler las piernas, te va a doler cuando menos el vientre, y te va a generar otros problemas sociales, ¿no? Bueno, esperemos, o no sé qué tanta incidencia hay aún en el tema social, la burla o la mofa sobre la obesidad de las personas, pero eso también es otra cosa que influye, ¿no? Entonces, la obesidad de por Claro, sí va a estar relacionada positivamente con la depresión, de por sí. claro, sí, hay muchas personas gordofóbicas. Sí. Y la obesidad trae consigo la diabetes a edades tempranas y traer problemas de colesterol por obvias razones, ¿no? Ok, sí, vemos que, bueno, a lo largo de la conversación, en todos estos resultados y enlazando estas condiciones físicas em, con la psiquis, vemos, por lo menos lo que he escuchado, me indica que hay una incidencia bien fuerte de la depresión en todo esto. Tiene sentido, por supuesto. Solo me preguntaba si había alguna, ¿sabes? Alguna otra condición que no fuera necesariamente la depresión o la ansiedad. Que he escuchado más la palabra, el término depresión, que el de ansiedad acá. O sea, como que predomina, en este caso, la depresión sobre la ansiedad. Bueno, y es que el estudio es de depresión, ¿no? No hemos estudiado tanto aquí la ansiedad, entonces estaríamos especulando fuera del artículo, y está bien, eso está bien, porque igual por ahí puede que trabajemos con una data que también incluye ansiedad, ¿no? Y ahí ampliamos más los datos. Claro, es que todo eso tiene que ver con el estilo de vida. Y se menciona también dentro del artículo, ¿no? Un estilo de vida particularmente sedentario, con una dieta pobre, ¿no? Una dieta baja Mm, en frutas, vegetales, legumbres, ¿no? Una dieta mala. Y más allá, ¿no? Con una estrategia de afrontamiento ansiosa, y ahí incluimos otro término, ¿no? Estrategia de afrontamiento, ¿no? ¿Cómo afrontamos los problemas? Si lo afrontamos de manera ansiosa, lo que va a pasar es que vamos a terminar frustrándonos. Tal. Si nos pero, frustramos, bueno, vamos a tener ciertas conductas que cuando menos es esta sensación, ¿no? Cuando estoy, o bueno, seguramente algunas personas lo habrán tenido, lo habrán pasado, o lo pasarán, ¿no? Cuando me siento triste, cuando no sé qué hacer, agarro mi cubeta de helado y como, ¿no? claro,
el analgésico a nuestra situación. A veces va por ahí. Sí. Y ahora tengamos en cuenta de que estos problemas metabólicos, la obesidad, la diabetes, presión alta y el colesterol alto, no se quedan solamente ahí, en ese conjunto, ¿no? Y también hablemos del tema de, bueno, los factores hallados, ¿no? El tema de la agrupación factorial, que justamente y de manera muy interesante, los problemas cardiovasculares y de este, stroke cerebrovascular Sí. están relacionados en todos los grupos. Sí, de hecho, estuve viendo que en- entre los tres factores eh, que predominan, entre las tres condiciones físicas que predominan, esa es una. Sí, los problemas cardiovasculares están a la orden. Y es que, lo pongo así, ¿no? Rápidamente. Si nosotros tenemos un mal estilo de vida, como en el segundo caso, en el segundo patrón, vamos a caer en mayor riesgo de padecer un problema cardiovascular, ¿no? Un ataque al corazón o un problema cerebrovascular. Vamos a estar en un riesgo altísimo. Igual con el primer patrón, ¿eh? Como vemos, la artritis es algo que afecta no solamente a la inflamación de las articulaciones, sino a inflamación en general, llegando a influir incluso en la segregación de neurotransmisores. Entonces, Mm, si inflama también la parte cerebral, también inflama la parte coronaria. Y es algo que también nos pone en riesgo. Y ni hablar del asma, ¿no? Cuando una persona está con un ataque de asma, sufre de taquicardia. Y la taquicardia ya es un predisponente para un ataque de corazón, un ataque coronario. claro, Ángel, una pregunta. ¿Cómo se comporta o qué resultados, no sé, favorables, desfavorables, neutros, presenta la muestra de población hispana, hablando pues de nosotros, en general, socioeconómico, hombres o mujeres, tipo de afecciones que predominan en la población hispana, en el estudio? Bueno, realmente no es mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que solo son 1.343 personas hispanas, ¿no? Ok, Entre ok, todos los países hispanohablantes, ¿no? claro. Figuran el 8.6%, entonces no hay mucha incidencia de los hispanos. En sí, aquí estaríamos hablando en un 73% de personas americanas, bueno, norteamericanas o Ujú. estadounidenses, totalmente, ¿no? Son 73.9%. Es Claro. bastante. Toda la predominancia está en ellos. Ok, claro. Preguntaba para conocer los resultados del tipo de población afín con nosotros, quizás. Mm. Claro, justamente como es muy poca, es muy pequeña la población, no hicimos un análisis estratificado, ¿no? Es decir, personalizado para Claro. blancos no hispánicos, personalizados para la palabra con N, no hispánicos. La, la, lo podríamos definir como los afroamericanos, exactamente. Sí, en el artículo lo hemos No, puesto no sé como qué. non-Hispanic Black. Sí, sí, para que no nos cancelen por acá. Patrick, no, si tienes algo que aportar de pronto a este tema, pero por favor, para que no nos cancelen. No, más bien quería comentar que esto forma parte de lo que se llamaría un estudio de análisis secundario, si es que no mal me equivoco, aunque no sé si me lo puedes confirmar. Y Así además, es. es sorprendente la forma en la que estudios previos pueden servir de base, de materia prima para estudios posteriores que inicialmente no tenían esa intención de tener ese objetivo, ¿no? Y aún así se puede seguir obteniendo buena información. Tal es el caso del estudio que han sacado, pues el equipo de nuestra sociedad en el que estamos participando. Próximamente van a salir nuevas investigaciones, pero los análisis secundarios justamente ayudan bastante a seguir produciendo más conocimiento. En este caso, a ver cuánto se relacionan, ¿no? Las afecciones físicas y las distintas que se han mencionado con lo que es el deterioro cognitivo en personas de tercera edad. Así es. Aunque bueno, el término estudio secundario no es adecuado, ¿no?
Más respeto, Patrick, más respeto. Sí, disculpe, es que a veces Estamos con uno de los autores del estudio, por favor. discúlpame, Sí, es el que es término la hora, es estudio la hora. secundario no es adecuado, ¿no? Pídele perdón a Ángel. De hecho, recordar, hace poco vi un meme, ¿no? De cómo pedir perdón, ¿no? Latinoamericanos, disculpa, japoneses, no se pueden hacer un baile, todo, no, por favor, disculpen, he deshonrado a mi familia por generaciones de generaciones, he perdido el honor y no sé qué más. La semántica, solo lo usé como para darle un poco más de, un poco más de intensidad. La palabra perdón sí es bastante fuerte. Igual pídele perdón a Ángel. Análisis de datos secundarios se llama, para ir sondeando si es que está bien la respuesta, Ángel. Claro, un estudio secundario es un estudio de poca relevancia, ¿no? Este estudio está en Frontiers, es un estudio Q1, es de alta relevancia, ¿no? Entonces, sería más bien un estudio de data de segundo uso. Suena mucho más interesante. Sí, porque en sí la data es nacional de Estados Unidos y fue epidemiológica, ¿no? Simplemente para un estudio epidemiológico, ver las incidencias, densidades, dónde está concentrada la población, cómo es y todo lo demás, ¿no? Pero este estudio es inferencial, incidente en relaciones causales totales, ¿no? Ok, bueno, sí, de verdad, no, es que para quienes nos escuchan, Ángel, de pronto se va a postear el enlace para que tengan acceso al estudio. Bueno, está en inglés, completamente en inglés, pero para quienes entiendan de verdad, es una lectura muy interesante, de verdad, se las recomiendo. Me tomó alrededor de una hora y media, quizás, de pronto para algunos de ustedes pueda tomar un poco menos, pero vale cada segundo que empleen en leerlo porque es un muy buen estudio, de verdad, Ángel. Te felicito, está muy bien hecho. A ti, bueno, y a tus compañeros que junto a ti trabajaron en esto. Está sumamente interesante y te pregunto, ¿va a estar publicado acá en, en la ciencia de la mente, donde las personas quieran, de pronto les dé curiosidad o quieran conocer pues esto un poco más a fondo, con más detalle? Claro que sí, va a estar ahí, el documento está ahí, lo pueden encontrar, es open access, es decir, es acceso abierto, pueden encontrarlo en ResearchGate, pueden encontrarlo en mi perfil de LinkedIn, pueden encontrarlo en la propia página de Frontiers, donde ustedes deseen, lo van a poder leer. Y si están en Estados Unidos, pueden pagar su suscripción a Frontiers y les va a llegar de manera impresa. Utilicemos iHub mejor. Cuidado con los rusos, cuidado con los rusos. Sci-Hub es una web rusa que se dedica a aperturar artículos que no están abiertos a todo el público. Estamos hablando así, algo como lo que hacía Wikileaks, pero en menor medida, quizás. En, bueno, es en sí el más grande del mundo de la ciencia, ¿no? No creo que sea en menor medida. Pero bueno, es parte también, y justamente entrando un poco en ese tema, ¿no? Es parte también de la revolución científica, ¿no? Que claro, una información, solamente tengan en cuenta eso, ¿no? Esta información, nosotros lo hemos publicado como Open Access, abierto a todo el público, quien desee leerlo. Pero tengan en cuenta, esta es una información, cuando menos, con un poco de valor, ¿no? Que puede servir para otros investigadores, otras personas que quieran citarlo, quieran corroborar el estudio, quieran eh, replicarlo. Tengan en cuenta si está cerrado y tienes que pagar $50 para leer este artículo solamente. No todos lo van a hacer y no todos van a tener las posibilidades, mucho menos los estudiantes universitarios o estudiantes de secundaria, qué sé yo. Entonces, la revolución científica que está existiendo actualmente es esa, ¿no? Es un tema de otro podcast, pero es justamente eso. La ciencia debe ser libre y abierta para todo el mundo. No se tiene que cobrar. De acuerdo con eso, de verdad. Em, Interesante también porque veo, me parece, que hay varias, digámoslo así, varios grupos empresariales, sobre todo hablando de Estados Unidos, que pueden estar bastante interesados en estudios de esta naturaleza, muchachos. Sí,
cuando menos, ¿no? Es todo un detalle el tema empresarial. Claro, sería bueno también obtener, y es importante, ¿no? Que también puedan ciertas entidades públicas, privadas, que puedan financiar las investigaciones, ¿no? Todo esto tiene un costo, ¿no? Es decir, cuesta tiempo, cuesta lectura, cuesta estudio, ¿no? Y nosotros los autores no recibimos nada a cambio de parte de las editoriales que lo publican. Entonces, sería importante que ciertas entidades también puedan ayudar más con su financiación, ¿no? Sí, la verdad, para el desarrollo de la ciencia y asimismo de la humanidad, que se invierta al menos un poco en eso, que alguien le preste atención. Sin embargo, bueno, espero, muchachos, que logren conseguir algún incentivo para que les ayude a continuar este tipo de trabajos que de verdad está muy bueno, está muy bien hecho. Repito a todos los que nos escuchen, los invito a que lo lean, vale la pena cada línea de este estudio, está bastante, bastante interesante, está muy bien hecho. Muchas gracias, Luis. En la conclusión, se incluyó algo muy interesante, ¿no? Básicamente, dentro de esos tres patrones, no hemos hablado del tercer patrón, ¿no? Que es justamente el tema de ataque al corazón, problemas coronarios, accidente cerebrovascular y kidney, ¿no? Problema renal. Básicamente, la conclusión final o el tema, el punto final al que se puede llegar es que estos resultados pueden ayudar a implementar estrategias multidisciplinarias, estrategias de tratamiento multidisciplinarias, ¿no? En pacientes que tengan estos problemas cognitivos, ¿no? Alzheimer, demencia senil, ¿no? ¿Por qué? Como bien lo hemos comentado durante todo el episodio, es muy importante tener en cuenta siempre la incidencia de nuestra psique, nuestra mente, como en el español antiguo, de nuestras mientes en nuestro físico. No solamente de manera unidireccional, sino también de manera bidireccional. Como les mencionaba al inicio, ¿no? Esta teoría de la psiquiatría hereditaria o la psiquiatría evolutiva plantea esto, ¿no? Plantea de que nosotros, nuestros padecimientos psíquicos, psicológicos, tienen una base genética y eso va a hacer que nosotros tengamos predisposiciones a ciertas enfermedades. Si tenemos una predisposición depresiva, nuestras enfermedades más comunes van a ser las que están dentro del grupo 1, del patrón 1, artritis y enfermedades respiratorias como asma. Y eso lo van a ver siempre, o por lo menos en la gran mayoría de los casos. Si nosotros tenemos una Podri- predisposición psíquica o psicológica o psiquiátrica a la ansiedad, nuestras enfermedades no van a ser de inflamación de este estilo, sino van a ser de acidez, problemas estomacales, problemas intestinales, problemas del colon. Y lo van a ver muy común, muy seguido. Entonces hay que estar un poquito más atentos en cuál es nuestra genética, ¿no? ¿Cuál es nuestra predisposición? ¿No? Yo soy asmático, ok. Entonces eso quiere decir que estoy predispuesto a ser depresivo. Probablemente, evaluémoslo. Y si no lo podemos evaluar porque somos un poquito inflexibles psicológicamente, que no es nada malo, no es malo ser inflexible psicológicamente, podemos acudir a un profesional y ver, ¿no? Realmente si es que tenemos esta predisposición a la depresión, ¿no? A la tristeza. Y es algo que cuando menos podemos pensarlo en nosotros mismos, verlo con nosotros mismos. Claro, ya no nos podemos engañar a nosotros mismos. Así es. Patrick, ¿qué puedes comentar? ¿Qué puedes decir en conclusión? En general, sobre todo lo que hemos estado hablando del artículo. Correcto. O Bueno, algún comentario adicional que quieras compartir con nosotros. hay mucho que explorar bastante en el ámbito de la psicología. Sin embargo, poco a poco vamos teniendo, digamos que el, el panorama o atisbos cada vez más claros de que la psicología no solamente es, digamos, una charla, no solamente es ver lo psicológico desde un aspecto mental, ¿no? Lo verbal, dar motivación,
concentrarse en la memoria, sino también incluye otros factores que son determinantes, son influyentes y también se corresponden con el día a día, pudiendo ser enfermedades, condiciones físicas, nivel socioeconómico, inclusive el sexo, la edad, la orientación sexual. Son diversos factores que sí terminan por incidir de una u otra manera, de manera bidireccional inclusive, para que podamos de una u otra manera tener algún tipo de bienestar o un malestar psicológico, ¿no? Este artículo nos ayuda justamente en pro de este camino que se está recorriendo. No sé hasta qué punto podamos separar, y es adecuado separar lo psicológico con el aspecto físico. Nuevamente voy a repetir que para mí es algo, son dos caras de la misma moneda. Me gustaría escuchar qué opinión tienen ustedes sobre justamente esto, porque muchas veces se separa como si fuera parcelado los áreas de conocimiento, y está bien para un estudio, para hacer investigaciones, pero cuando vamos a la práctica, todo está combinado. Es como si fuera una plastilina y todo está revoloteado. No podemos separarlo de forma práctica. Y esto creo que son una de las mayores limitaciones que tienen las áreas de conocimiento a la hora de llevar a la práctica las investigaciones que se llevan a cabo, ¿no? Pero bueno, es parte de. Así que Luis, coméntame, capaz estoy tirando fango a justamente la investigación que estamos mencionando, que se acaba de publicar, pero aún así es un muy buen aporte, pero siento que falta más todavía en el aspecto práctico, ¿no? Bueno, realmente desde hace rato estaba pensando en las condiciones psicosomáticas e intentando relacionarlas con tu estudio, Ángel. ¿Podríamos hablar de condiciones psicosomáticas? ¿También habría cabida para el término acá? Bueno, lo psicosomático es más algo ilusorio, ¿no? En este caso Ok, son enfermedades crónicas reales, ¿no? Son personas con enfermedades crónicas reales. Aquí no hay ningún tipo de ilusión, ¿no? Es como el tema de me siento tan ansioso que comienzan a salir ronchas, ¿no? O me siento tan correcto. deprimido que bajo de peso, ¿no? Eso es más ilusorio porque en un día o dos se repone. En un momento a otro se repone rápidamente. Correcto, claro. Comentaba en torno a lo que decía Patrick de la mente y el cuerpo, como dos caras de la misma moneda. Se me vino a la mente esto de comentar y tratar de ver, por supuesto, de enlazarlo con lo que venimos hablando acá. Ujú. Claro, y bueno, lo hemos comentado ya desde anteriores programas, ¿no? Lo psicosomático es una visión de esto, ¿no? Como bien lo mencionábamos también, un ser humano no está separado, no está dividido. Somos mente y somos cuerpo, así como mencionaste de la teoría de Platón. Somos mente y somos cuerpo. Somos cosas que no se ven y cosas que sí se ven. Entonces, no podemos separarlo de esa manera. No podemos decir, ok, lo físico solamente incide en lo físico y lo mental solamente incide en lo mental. No, tienen su correlación. Y es por eso que fui tan incisivo con el tema este de la psiquiatría, ¿no? De la psiquiatría evolutiva, ¿no? Porque sí, guardan una relación total. Y en el estudio no se dice que no, se dice que sí, más bien, y se corrobora y se confirma que sí. Y claro, lo que hace falta mucho en la praxis diaria, por lo menos veo que es más aquí en el lado de Latinoamérica, lo que hace mucha falta es esa conjugación multidisciplinaria de trabajar mente y cuerpo a la vez. Porque por lo general las personas dicen, ah, me duele el estómago, me tomo 20 pastillas al día y se acabó. Hay que pensar que a veces esas 20 pastillas realmente pueden ser una incidencia psicológica o psiquiátrica que no estamos tratando. Correcto, correcto. Sí, hay ciertas corrientes en donde pues se abusa de las píldoras. Hay ciertos intereses ahí de por medio, por supuesto. Por eso comentaba de pronto, quizás incluso, por supuesto, más que todo a las farmacéuticas les interese echarle un ojo a tu estudio.
Probablemente, Claro. probablemente. Sí, muy probablemente. Aunque bueno, pues siempre para comunicar la ciencia hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sobre todo por ese tema, ¿no? Porque después pueden salir, no digo que no vayan a salir, pueden salir detractores o personas que digan que está mal por razones propias o por fines egoístas, ¿no? Por no hablar de capitalismo, ¿no? Pero es lo que hay y es lo que es. Se encontró esto y eso es. Sí, bueno, en conclusión, de verdad, de nuevo, Ángel, felicitaciones por tu trabajo. Buenísimo. De nuevo, los invito, amigos, a que lo lean, lo disfruten, lo compartan y lo difundan. Vale toda la pena del mundo. Con esto concluimos la noche de hoy. Este episodio de La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Me despido. Saludos, Ángel, Patrick. ¿Algunas palabras finales que quieran compartir? No, bueno, nada, solamente decirles a las personas, a todos nuestros oyentes, nuestro público, que tengan muy en cuenta sus incidencias psicológicas, ¿no? No todo es físico, no todo son pastillas, no todo es siempre acudir al médico físico. Muchas veces el médico físico te deriva a psicología o psiquiatría. Entonces, comencemos a cuidar desde nuestros hogares, desde propio sitio de origen, ¿no? Nuestro nicho, nuestro hogar. Comencemos a cuidar nuestra armonía psicológica, nuestra armonía familiar, nuestra armonía interna, nuestra paz interior. Desde ahí comienza todo. Poco a poco las cosas se solucionan. Patrick, ¿algunas palabras? Bueno, nuevamente, como ya muchas veces lo he mencionado, Luis, felicitarte por esta investigación, Ángel, junto con todo tu equipo, con todo el equipo de la sociedad, y reafirmar lo que tú dices, ¿no? Empezar a hacer un cambio, empezando por nosotros mismos. Sea cual sea el cambio que quisiéramos hacer, es un cambio al fin y al cabo, hacer cosas diferentes para justamente el bienestar de cada uno de nosotros. Algunos pueden utilizar el podcast como una forma de cambio para empezar a tener unos primeros pasos a mejorar su estilo de vida, un mejor conocimiento. Otros les va más leer artículos o leer noticias en la web. Otros les gusta más tener un contenido audiovisual, pero hacer cambios para justamente promover, ¿no? un estado de bienestar como tanto se promueve en otras instituciones, ya sean nacionales e internacionales. Más que todo ello. Y paso contigo, Luis, para ya despedirnos y que nuestros oyentes puedan hacer otras actividades, ya que... Sí, Patrick, ojalá, bueno, nuestro espacio sirva como una de las tantas herramientas que hay en el ciberespacio para aquellas personas que lo requieran, tengan o dispongan de esta herramienta que brindamos desde este espacio acá en la Ciencia de la Mente o desde cualquier otro espacio del cual se puedan servir. Lo importante, bueno, es generar lo que comenta Patrick, ese estado de bienestar, contribuir, colaborar y que sea de provecho para todos quienes acceden y nos escuchan a través de, bueno, las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo, de las que pueden encontrar nuestro contenido. De verdad, muchas gracias. Nos despedimos hasta un próximo episodio de La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Gracias, muchachos.